Nosotros vamos a hablar sobre el sistema cardiovascular, la tabicación atrial y ventricular y los arcos aórticos. Para comenzar, daremos una pequeña introducción sobre lo que es el sistema cardiovascular. El aparato cardiovascular es uno de los primeros sistemas que funcionan en el embrión. Es muy importante. El corazón y el aparato vascular primitivo aparecen a mediados de la tercera semana. Sin embargo, el corazón empieza a funcionar a principios de la cuarta semana. Este desarrollo cardíaco es de vital importancia, puesto que el embrión que crece rápidamente no puede satisfacer sus necesidades o requerimientos nutritivos si no se lleva a cabo de una manera adecuada. Cabe mencionar que el sistema cardiovascular proviene del mesodermo esplácnico, que va a formar lo que es el primordio del corazón. También proviene del mesodermo paraxial, del mesodermo lateral y finalmente de las células de la cresta neural. Por último, quiero hacer mención en algo muy importante. El periodo crítico de este desarrollo ocurre entre los días 20 y 50 de la gestación, puesto que en este lapso de tiempo se desarrollan estructuras muy importantes que, si no llevan a cabo su curso normal, van a provocar anomalías cardíacas congénitas. Les hablaré de la comunicación que hay entre las aurículas y el ventrículo primitivo por el canal auriculoventricular, que se divide aproximadamente al mismo tiempo que surge con las aurículas y con los ventrículos, es decir, a mitad de la cuarta semana y a finales de la quinta semana. El canal auriculoventricular, en su borde dorso inferior y en el borde ventro superior, surgen dos cúmulos o dos grandes masas de tejido mesenquimatoso. Son los que van a formar los cojinetes endocárdicos, uno dorso inferior y otro ventro superior, que posteriormente van a fusionarse para formar uno solo y dividir el canal auriculoventricular en dos orificios, uno derecho y otro izquierdo. Al mismo tiempo, en las partes laterales surgen dos cúmulos de células mesenquimatosas o de tejido mesenquimatoso, de los cuales se van a formar los cojinetes laterales derecho e izquierdo. Al mismo tiempo que ocurre la división del canal auriculoventricular, en las paredes laterales se forman dos cúmulos de tejido mesenquimatoso, que formarán los cojinetes endocárdicos laterales, derecho e izquierdo respectivamente. El tejido que forma los cojinetes endocárdicos, tanto el que está en la parte central como los laterales, va a formar lo que son los anillos valvulares de las auriculoventriculares, es decir, lo que son la válvula tricúspide y la mitral. La tricúspide se forma por el cojinete lateral derecho y por el cojinete dorso inferior, mientras que la válvula mitral, que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, se forma por el cojinete lateral izquierdo y por el cojinete dorso inferior y ventro superior. Por su parte, el aparato músculo-tendinoso de dichas válvulas, es decir, la tricúspide y la mitral, se forma a partir del miocardio ventricular. Los atrios definitivos se originan a partir de los atrios primitivos y de una parte venosa, es decir, del seno venoso para el lado derecho y de la vena pulmonar para el lado izquierdo. El septum primum es el primer esbozo de la tabicación interauricular o interatrial. Sucede aproximadamente en el día 28. Crece de la parte dorsocefálica hacia el septum primum. Está formado por una capa miocárdica. Entre el septum primum y los cojinetes endocárdicos existe un espacio denominado foramen primum, que permite el paso de la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Antes de que el septum primum se fusione con los cojinetes endocárdicos, en la parte dorsal del septum primum se encuentran unos orificios por muerte celular programada o apoptosis, que posteriormente, cuando se fusione el septum primum con los cojinetes endocárdicos, formarán el foramen secundum,
Cuando esto suceda, se comienza a formar aproximadamente en el día 37, lo que es el septum secundum, al lado derecho del septum primum y entre el septum primum y la valva izquierda del seno venoso. Está dirigido hacia la desembocadura de la vena cava inferior. Posteriormente se unen lo que son las astas del septum secundum. Esto originará queden aproximadamente en la zona vecina de la desembocadura de la vena cava inferior, dejando desprovisto del septum secundum la parte media o central, por donde se formará lo que es el agujero oval. También el septum primum, que está fusionado a los cojinetes endocárdicos, formará lo que es la valva o válvula del agujero oval. Esto permitirá el paso de la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, evitando el paso en el sentido contrario, es decir, cuando la sangre pasa a la aurícula izquierda, el septum primum se fusiona con el septum secundum, evitando que la sangre vaya en sentido retrógrado. Bueno, pues yo les voy a hablar de la tabicación interventricular, es decir, del tabique que separa ventrículo derecho de ventrículo izquierdo. Este proceso va simultáneamente con el de la tabicación interatrial, o sea que los dos procesos ocurren al mismo tiempo, que sería más o menos alrededor del día 28. Este tabique comienza con una formación de células musculares de la capa más interna del corazón, que sería el endocardio. Estas células son musculares porque van a llevar parte de la contracción del corazón. Comienzan en el vértice del corazón como una pequeña cresta. Esta cresta va creciendo hasta juntarse con la almohadilla endocárdica. De la porción dorsal, que es decir, de la pared posterior del corazón, se va a juntar con esta almohadilla, pero lo que es la porción ventral va a quedar un pequeño orificio o una parte como arqueada que va a dar comunicación del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo. Cabe resaltar que este tabique se llama tabique interventricular primitivo o septum inferius, por la misma razón de que está en la parte inferior del corazón. Además de que una parte se forma por el bulbus cardis o por el bulbo cardíaco y otra sería por el ventrículo primitivo. Ahora bien, esta sería la parte muscular. La parte membranosa sería del orificio que quedó que comunicaba los dos ventrículos y este se va a completar por otra estructura que digamos se va a sentar encima de la porción dorsal del septum inferius, que sería el tronco arterioso, donde lo vemos aquí de porción de color café, perdón. Este tronco va a ser una especie de tubo en la cual va a haber posteriormente el tabique aortopulmonar, que va a tener, al igual que el corazón, con sus cojinetes, unas especies de estructuras que lo van a dividir en dos segmentos iguales, que quedarían del lado izquierdo para el ventrículo izquierdo, la aorta, y del lado derecho, para el ventrículo derecho, la vena pulmonar. Ahora bien, esto formaría la porción membranosa, que esta, recordando, sería una especie de mosaico. ¿Por qué un mosaico? Bueno, pues porque tenía una porción del cojinete endocárdico, una porción del septum inferius y lo que sería el tabique aortopulmonar. Mientras que la porción muscular, pues simplemente sería el septum inferius. Simplemente ya para terminar, pues quería mencionar alguna anomalía congénita que sería pues como la más frecuente, que sería la comunicación interventricular, que serían agujeritos en lo que sería la parte muscular, que sería la que tenemos de azul, en el tabique interventricular. Estos agujeritos lo que provocarían es que hubiera un cúmulo excesivo o digamos que un cortocircuito en cuestión de la sangre que se iría toda hacia el ventrículo derecho. Entonces este tendría una sobrecarga de sangre como consecuencia que las personas tuvieran hipertensión pulmonar
irreversible, o sea que ya no se les pudiera quitar. Yo les voy a hablar sobre el segmento arterioso, el cual se está formado por la aorta ascendente y el tronco de la arteria pulmonar, los cuales se forman a partir del saco aortopulmonar y de lo que es el tronco arterioso, cuyos derivados van a salir de los arcos aórticos. El saco aortopulmonar es un ensanchamiento distal del tubo cardíaco, el cual se produce en el punto donde se van a originar los arcos aórticos y donde se van a conectar con el tronco. En el interior del saco aórtico pulmonar se encuentra lo que es el tabique aortopulmonar, el cual está formado de dos porciones, una asta superior izquierda y una asta inferior derecha, las cuales corresponden a lo que son las crestas troncales superior e inferior. El tabique va a crecer hacia la dirección del tronco arterioso y en ese punto se van a fusionar lo que son las crestas troncales, y esto va a provocar que la dirección de nuestro cuarto arco aórtico se dirija o se conecte con la porción derecha de nuestro tronco arterioso y con lo que es el cono posterior medial. Y la porción izquierda, o sea, correspondería a lo que es el arco número 6, que se conectaría con la porción izquierda y con lo que es el cono anterolateral. Yo les voy a hablar sobre los arcos aórticos. Los arcos faringios se desarrollan a lo largo de la cuarta semana de gestación y son irrigados por las arterias del saco aórtico, que son los arcos aórticos. Estos arcos unen al saco aortopulmonar con la arteria dorsal derecha y la arteria dorsal izquierda. Generalmente hay 6 pares de arcos aórticos, sin embargo nunca están presentes al mismo tiempo. Con esto quiero decir que cuando ya se está desarrollando el sexto par, los 2 primeros ya han desaparecido. Para comenzar con la explicación, les voy a explicar el primer par aórtico, que lo vemos en un color rojo. Este par en su totalidad desaparece, pero sus partes restantes forman las arterias maxilares que irrigan a los oídos, a los dientes, a los músculos oculares y a los músculos faciales, así como también forman parte de las arterias carótidas externas. El segundo par aórtico lo vemos en un color amarillo. En su parte dorsal da origen a las arterias estapedias. Estas arterias atraviesan el anillo del estribo, que es un hueso muy pequeño que se encuentra en el oído medio. El primero y el segundo par aórtico se produce prácticamente el mismo día, que sería en el día 22. Después tenemos el tercer par aórtico, es uno de los más importantes, puesto que de aquí se desarrollan las arterias carótidas comunes, que como ya sabemos, irrigan regiones de la cabeza. También la parte distal, que se une a la arteria dorsal, forman las arterias carótidas internas, que irrigan a los oídos, al cerebro y a sus meninges. Este se desarrolla aproximadamente hacia el día 28. Continuando con los arcos aórticos, una vez que desaparece el 1 y el 2, se van a formar los restantes. El arco número 5 no se va a tomar en cuenta, ya que este es muy rudimentario y casi en los humanos no se suele aparecer. Y el arco aórtico número 4, que está representado de negro, nos va a formar en su porción derecha lo que va a ser la porción proximal de la arteria subclavia derecha, y en la porción izquierda nos va a formar lo que es el callado aórtico. Y el arco aórtico número 6 nos va a formar en su porción derecha la rama proximal de lo que es una rama pulmonar, y en la porción izquierda nos va a formar también la porción proximal de lo que es la rama pulmonar izquierda, y también en su porción distal nos va a formar lo que es el conducto aórtico, el cual va a desaparecer en el momento del nacimiento. Hacia lo que es el día 28, las arterias dorsales se van a unir en su porción distal, y ahí hacia los lados van a salir lo que son las arterias intersegmentarias, y hacia lo que es
La semana 6, la arteria dorsal derecha va a desaparecer y una porción va a formar parte de lo que va a ser la arteria subclavial derecha. Y continuando con lo que es el saco aórtico pulmonar, este va a crecer y se va a alargar, lo cual junto con lo que es el tronco arterioso, en su porción derecha van a formar la arteria ascendiente y en la porción izquierda van a formar lo que es el tronco de la arteria pulmonar. Existe una cardiopatía en los arcos aórticos que se caracteriza porque no se produce ni el cierre fisiológico ni el anatómico del conducto arterioso, que sería esta parte de aquí. Lo que va a producir que pase sangre de la aorta a la arteria pulmonar, esta de acá, y va a provocar una hipertensión pulmonar. Esta cardiopatía se le conoce como persistencia del conducto arterioso.